Muy bien. Eh, Hoy no voy a hacer una lectura conforme al calendario, ¿sí? Eh, Gracias a que tenemos esa flexibilidad aquí en Aposento Alto, así como lo hemos tenido como cuando hablamos acerca de los diezmos y ofrendas o de las cosas futuras, que fueron así como extras, ¿no? En el sentido de que hablamos o nos explayamos más en esos temas. Hace 15 días me quedé así como con cierta inquietud, porque a mí, como maestro de la Biblia, siempre me ha preocupado que la gente entienda realmente, no que entienda o que acepte lo que yo digo, sino que con claridad pueda ver a través de la Biblia la exposición de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema relacionado con Romanos capítulo 7, ¿sí? Pero antes de que vayamos a Romanos capítulo 7, quiero que vayamos a otros pasajes también como parte del contexto. Igual es predicación, pero va a ser también como estudio. ¿Vamos a leer mucho? Sí, vamos a leer mucho, pero es necesario que lo leamos para que todos podamos estar entendidos del tema y que también nosotros podamos comprenderlo. Vamos ahora a nuestra Biblia y vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Antes de que Pablo fuera apóstol, el apóstol Juan fue apóstol. Por eso quiero que vayamos primero con el apóstol Juan a su primera epístola, no el Evangelio, sino epístola. Primera de Juan, capítulo 3. Igual, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Ya? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3. Dice lo siguiente, desde el versículo 1 en adelante, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ahora, si vemos la actitud que tiene Juan, el apóstol Juan, en cuanto a referirse como hijos de Dios, nosotros podemos ver algo, dos frases que me llaman mucho la atención, que dice, en el versículo 1, cuando dice, miren con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y en exclamación, Juan lo está reafirmando completamente y está diciendo, y eso es lo que somos, ¿sí? ¿Nosotros de qué forma podemos ser hijos de Dios? El haber creído en Jesucristo como medio de salvación. Si has creído en Jesucristo como medio de salvación, ya eres hijo de Dios porque has depositado toda tu fe y toda tu confianza en Él. Y eso es lo que eres por el simple hecho de haber creído en Jesucristo. ¿Por haber cumplido la ley? No, sino por haber creído en Jesucristo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después la siguiente frase dice, versículo 2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la intención de Juan? La intención es que la gente entienda, o los creyentes que han creído en Jesucristo como medio de salvación, entiendan y se la crean que realmente son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tienen que comportarse como tal. Versículo 2 dice, pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, y todos los que tienen esa gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro.
quiero aclarar un poquito. Cuando dice aquí, pero si sabemos que seremos como Él, ¿como quién? Como Cristo. Si nosotros sabemos que un día seremos como Él, ¿cómo es Jesucristo ahorita? Aparte de que sabemos que tendrá este cuerpo glorificado, que Él lo tiene ya, nosotros lo tendremos y seremos igual que Él en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de toda la palabra de Dios, el sentir, la moral de Dios estará en nosotros. Y como dice aquí, pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como es Él, porque si no fuéramos como Jesucristo, nosotros no podríamos estar ante la presencia de Dios con todos nuestros pecadotes. ¿Sí me explico? Si nuestros pecados no son perdonados delante de Dios y Jesucristo no nos ha justificado, no podríamos estar ante la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros, ¿sí?, aceptemos a Jesucristo como medio de salvación para que nuestros pecados sean perdonados y así justificados y poder estar delante de la presencia de Dios. No hay otra forma en la cual una persona puede estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Y después dice, y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿cuál es la expectativa? Lo que esperan, lo que piensan, lo que añoran, lo que desean recibir, ¿no? De hecho, hoy en la actualidad hay muchos memes en la actualidad, expectativa y realidad, ¿no? Y a veces la realidad no nos gusta. Ponemos un ejemplo, ¿no? De algo de lo que nos gustaría, pero pues no lo logramos porque nuestra realidad es otra cosa, ¿no? Así como la persona que quiere bajar de peso dice, expectativa es, quiero parecerme igual a él, ¿no? Pero después pone la realidad o dice, pero ¿cómo va pintando la cosa, no? Y se pone todavía muy gordito y comiendo insanamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, las personas, como dice aquí versículo 3, y todos los que tienen esa gran expectativa, ¿de qué? De que seremos igual a Él, dice, se mantendrán puros así como Él es puro. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que las personas que tienen esa expectativa de vida, de que un día estarán ante la presencia de Dios en su total santidad, siendo justificados, todas estas personas se mantendrán puros así como Él es puro. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, una persona que realmente ha creído en Jesucristo, que es salva, es una persona que su deseo, que su moral, que su ética va a estar orientado a la obediencia y a la santidad. ¿Sí? No puede ser una persona que ha sido limpia de su pecado, que ha sido perdonada y que aún así se complace en su pecado, se complace en sus maldades, se complace en hacerle mal a los demás. No puede ser posible. Y aún así se considere hijo, no puede ser posible. ¿Sí me explico? Sino que todas las personas que realmente tengan esa expectativa de que estarán un día delante de la presencia de Dios, se mantendrán puros así como Él es puro. Versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y versículo 5 dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. 6. Todo el que siga viviendo en Él, ¿qué dice? No pecará. ¿Por qué? Porque en todo momento una persona, un creyente, en todo momento, o la perspectiva es de que siempre estará venciendo y procurará no pecar. ¿Me explico? Será el deseo de su corazón, su pensamiento será no pecar. Cuando se presente la oportunidad de pecar, tiene que pensar y tiene que decir, yo no puedo caer en otra vez en esto que me está esclavizando, porque un día yo estaré ante la presencia de Dios y Dios no quiere que yo me comporte o me siga comportando de esta forma. Todo, versículo 6, todo el que siga viviendo en Él no pecará. ¿En el qué? En Jesucristo. Todo el que viva en Jesucristo no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce,
ni entiende quién es. Y estas palabras son muy, muy duras y muy claras. Cuando una persona ha venido a Cristo, por eso cuando se predica el Evangelio, uno tiene que ser bien claro. Se le tiene que hablar exactamente lo que es el mensaje de salvación y la gente tiene que entender que Jesucristo es el todo, debe de ser el todo para él. Si ha creído en Jesucristo, debe entender que Jesucristo es el único medio de salvación y que cuando él esté en ciertas situaciones de pecado, de la misma forma que dijo que ha creído para salvación, de esa misma forma, en los momentos de debilidad, la persona tiene que decir: yo he creído en ti, Señor Jesús, ayúdame, sálvame. No puedo con esta tentación, no puedo con esto que me está invitando a pecar, ¿sí? Porque si no puede ser posible, perdón, que hayan dicho que han aceptado a Jesucristo y que han depositado toda su fe y su confianza cuando no eran creyentes, ¿sí? Y ahora que son creyentes y que está la oportunidad o se les presenta la oportunidad o son tentados, ahora resulta que ahí pongan menos fe. Ahora resulta que ahí ya no confían tanto en Jesucristo. ¿Sí me explico? Si no pusiste toda tu fe y toda tu confianza, es entendible que cuando pienses que has creído en Jesucristo y que no has creído, y cuando vienen las situaciones de pecado, ¿qué dices? Pues caigo porque pues no has depositado tu fe y tu confianza en Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque otra vez, versículo 6, todo el que siga viviendo en él, en Cristo, no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es. Y cuando una persona ha creído en Jesucristo y ha depositado completamente toda su confianza y toda su fe en él, entiende quién es Jesucristo, entiende lo que ha hecho en su vida y entiende el propósito que ahora tiene Dios para él en su vida, que la persona o el creyente o el hijo de Dios ya no está solo, ¿sí? Ya no está débil, ¿sí? Y si tiene debilidad, si se siente solo, por eso está Jesucristo, para poderlo ayudar, para poderlo apoyar, ¿sí? Porque si no, otra vez tenemos que entender y aprender quién es Jesucristo, quién es Él, para qué vino y cuál es el propósito de Dios en mi vida. Sí, tenemos que autoevaluarnos, tenemos que analizar si realmente hemos creído o no. Sí. 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Y esto tenemos que poner mucha atención. Y otra vez lo repito, versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. ¿Cuál va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser el tema, Juan? Muy bien. Dice, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. ¿Eso es complicado de entender? Yo creo que no. Después dice 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. ¿Sí? Y esto es algo en lo cual el mismo Juan está diciendo, el 7, otra vez repito, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Y lo que lamentablemente, y hace 15 días mencionábamos acerca de Romanos capítulo 7, ¿sí? Que ahorita en un momento vamos a ir para allá, tristemente se enseña de esas dos naturalezas, pero tristemente no se enseña como se debería de enseñar en todo el contexto, ni en el contexto de Romanos, ¿sí? Se enseña, ni en el contexto de la forma de pensar de otros cristianos, como en el caso del apóstol Juan. ¿Sí? Porque el apóstol Juan no nos está diciendo que el cristiano pueda pecar. De hecho, sí, y ya lo leímos cuando dice el capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos,
les escribo estas cosas para que no pequen. Esa es la perspectiva, ese es el deseo, para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, que es Jesucristo. Sí, entonces es importante que nosotros veamos todo el contexto de la Biblia en cuanto a ese tema. La perspectiva del creyente, la perspectiva del Hijo de Dios es que tiene que dejar de pecar. Y a veces decimos, no, pero pues es que Cristo sí lo hizo porque no, Cristo vino al mundo del mismo cuerpo que nosotros, ¿sí? De la misma forma, sino que chiste, ¿sí? Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Si Jesucristo pudo, y no es que tanto que nos comparemos, sino él mismo vino de carne y hueso, ser igual a nosotros, ¿sí? Pero sin pecado. Y si Cristo pudo, también nosotros podemos. ¿Sí? Que tristemente se enseña, pero tal vez sí podríamos, o tal vez podemos intentar. No, sí podemos dejar. ¿Y por qué podemos? Porque la misma Biblia, como hijos de Dios, nos invita a que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Que tengamos esa perspectiva de que de la misma forma que una vez estaremos delante de Él, así también nosotros podremos presentarnos. Ahora, si nosotros vamos, igual capítulo 2, primera de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Fíjense, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. ¿Por qué dirá que cuando venga Jesucristo, sí, yo tengo que tener el valor y con alegría decir, Señor, sí, gracias por venir? Pero si yo tuve una vida espiritual mediocre, ¿sí? Si yo tuve un enanismo espiritual y no quise seguir creciendo, ¿sí? Que venían los problemas de pecado y no los quería enfrentar, dejé según de confiar en Jesucristo. Y si realmente he creído y que cuando Jesucristo venga, que transforme mi cuerpo, transforme mi forma de pensar, transforme mi moral, en un abrir y cerrar de ojos, que cuando yo lo vea y entienda lo mal que vivía aún diciéndome y presumiéndome siendo hijo de Dios, que me dé cuenta de todo lo que hice y no fui lo que Dios esperaba de mí, en lugar de recibirlo con alegría, yo lo reciba aquí, como dice, cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Que todavía le tengamos que decir al Señor, en lugar de, gracias Señor, porque has venido por mí, gracias porque cumpliste tus palabras, gracias por lo que trabajaste en mí, gracias porque en mi debilidad tú me ayudaste, gracias porque cuando fui débil, tú estuviste siempre. No, tengamos que decir otra vez, Señor, perdóname porque otra vez la regué. Señor, perdóname porque en mis momentos de flaqueza no te busqué. Señor, perdóname por... Y en lugar así como todos los niños que a veces se pueden acercar a la maestra o al maestro o en familias grandes, que ya llegó papá y todo, por ahí está aquel que se aleja porque durante el día hizo algo y la mamá lo tuvo que regañar. Y diga, ay, chin, ya llegó mi papá y pues mi mamá le va a decir y me va a dar con la vara, ¿no? ¿Qué hace ese niño? Se aleja avergonzado, ¿sí? Y eso es lo que precisamente Juan está diciendo. No tenemos que llegar a ese punto. No tenemos que llegar a esa situación de no confiar en nuestro Dios, ¿sí? Sino que en nuestras debilidades de pecado nosotros podamos confiar
plenamente en Jesucristo para que Él nos libre. Por eso otra vez vamos a capítulo 3, versículo 7. Nuevamente dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Prácticamente dice, el que hace bien y que vive justamente, pues se ve que ha sido creyente, que ha creído, que es hijo de Dios. Pero aquel, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. No ha nacido de nuevo, no es una nueva persona, no ha sido transformado por Dios. Ahora dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. 9. Los que han nacido en la familia de Dios, fíjense bien, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Sí? Y el practicar es eso. Inclusive, cuando una persona dice que va a practicar algo, por ejemplo la guitarra, lo voy a practicar, voy a hacer mis ejercicios de digitación y día con día practico para que en un momento mi ejecución de cualquier pieza musical pueda yo hacerlo bien hasta la perfección, ¿sí? Hasta que yo me mejore en esa práctica, ¿no? Vamos al fútbol y entrenar y practicar algún movimiento, practicar cómo mover mis pies, cómo manejar el balón hasta que me perfeccione en ese movimiento. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Una persona que está batallando con algo, ¿sí? Salud, o que dice que es su debilidad, ¿sí? Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Y tristemente, y así con base a los ejemplos que he dado, muchas veces pareciera ser que las personas practican y practican y practican y practican ese pecado hasta que pareciera ser hasta que sean unos profesionales de ese pecado. ¿De cuál pecado? Del que sea. Sí, del que sea. Sí, todo lo que está en la Biblia tipificado o nombrado como pecado o desobediencia a Dios, todo eso muchas veces, tristemente, la gente parece que lo practicara. Pero como dice aquí, los verdaderos hijos de Dios, los que son de la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Dice más adelante, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva de Juan? La perspectiva de Dios en nuestras vidas, que nosotros dejemos de pecar. ¿Porque lo dice Eduardo? ¿Porque lo dice el maestro aquí? No. ¿Sí? Porque lo dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, quien es Dios y que tiene todas las intenciones y todo el deseo de que tanto ustedes como yo, que hemos pasado de muerte a vida y que somos hijos de Dios, no practiquemos y no nos complazcamos en los pecados que alguna vez nos gozábamos en ellos. Versículo 10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Señor Jesucristo una vez mencionó que mientras haya amor entre los hermanos, ese era testimonio de que ¿qué? De que eran verdaderamente sus discípulos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Una de las características que se puede mostrar de una iglesia donde a lo mejor no es iglesia, porque los mismos miembros
hay odios, hay rencores, ¿sí? No se puede decir o no es posible que dentro de una misma iglesia un hermano esté hablando mal de otro hermano, que le tenga rencor, que le tenga envidia, que le tenga cierto resentimiento. Eso no es de una iglesia, ¿sí? Y cuando sucede ese tipo de situaciones, se tienen que tratar, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Pero el líder, los líderes no pueden permitir que en la iglesia de donde ellos son parte, donde ellos se congregan, donde sus esposas, sus hijos están creciendo y aprendiendo espiritualmente acerca de las cosas de Dios, no puede ser posible que se puedan dejar manipular y dejar pasar ciertas situaciones. Una iglesia tiene siempre mostrar ese amor entre los hermanos, ¿sí? Pero algo, y en el punto que estamos resaltando es, y mucho menos, estar solapando el pecado. Y como dice aquí, otra vez, versículo 10, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Mismo Señor Jesucristo dice, al árbol lo conocen por sus frutos. El que da buenos frutos es árbol bueno y el que da malos frutos, pues es un árbol malo. Hay conflicto ahí. Es difícil de entender eso. Por eso es de que nuevamente versículos 7, Juan dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Porque lamentablemente muchos podrían llegar a justificarse. Bueno, sí pequé, pero bueno, ya. No me veas. Sí, o igual, me voy a tomar esta cerveza, pero volteate, ¿no? Para que no me veas y se la toman por acá. ¿Sí? No puede ser posible. No podemos decir que ciertas actitudes de pecado están bien. Lo que es pecado es pecado. Lo que está bien está bien. Lo que es mal está mal. ¿Sí? No hay puntos medios. Y eso es lo que en el caso del apóstol Juan está animándonos a que nosotros nos creamos realmente que somos hijos de Dios. Muy bien, de aquí nos saltamos a capítulo 5 de Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y esto es algo que siempre hemos repetido. Todos los hombres o mujeres del mundo son hijos de Dios. No. ¿Qué dice el apóstol Juan capítulo 5? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y es lo que en capítulos anteriores Juan está diciendo, ya somos hijos de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios. Y dice, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Si yo digo que he creído en Jesucristo como medio de salvación, si por acá los hermanos dicen que han creído en Jesucristo como medio de salvación, si por allá los hermanos dicen que han creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿cuál es el factor revelante en nosotros? Debe de haber convivencia y amor entre los unos y los otros. En una iglesia también no pueden haber grupitos, ¿sí? Y tristemente en muchas iglesias hay grupitos, ¿sí? Inclusive hasta grupitos de estatus de clase, ¿no? Los más pobrecitos por acá, los medios por acá y los más riquillos por allá. ¿Por qué? Eso es ridículo. Tal vez eso sí se hace en el mundo, ¿sí? Pero nosotros como sal, como hijos de Dios, no deberíamos de comportarnos ni dentro de la iglesia de esa forma y mucho menos allá afuera. ¿Me explico?
¿sí? Es cierto que a lo mejor sí concordamos o no concordamos muchas cosas, a lo mejor hasta hablando de política, ¿no? ¿Sí? Y podíamos hablar y en la iglesia hay gente con la cual sí nos podemos hablar de ciertos temas, ¿no? Sí, por ejemplo, si me encuentro, o bueno, por ejemplo, si Ur se encuentra a otro joven que esté estudiando, digamos, su misma carrera, que es lógico, que se junten y hablen de eso. Pero eso no quiere decir que no puedan participar con los que estudiaron otra carrera, ¿sí? Y que puedan convivir como hermanos, ¿sí me explico? O sea, también no estoy diciendo que no podamos tener un tema en particular con ciertos hermanos, ¿sí? Pero en cuanto al sentido del amor, de la convivencia de todos en general, de todo el cuerpo, no puede ser posible que haya estos ciertos resentimientos. Bien. Versículo 2 dice del capítulo 5, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. 3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Y eso, recordemos que el apóstol Juan estuvo directamente enseñado ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y muchas de las enseñanzas, o prácticamente todo lo que el apóstol Juan está enseñando, es parte de lo que recibió directamente del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo alguna vez dice, si me amaran, obedecerían mis mandamientos, si lo recuerdan. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar, ¿sí? ¿Cuál sería? Principalmente el amor los unos, el confiar en Él. Qué complicado sería. Señor, soy débil ante esta situación. Confía en mí. Te voy a ayudar. ¿Cuál es lo complicado? ¿Cuál sería lo complicado? Sí. Versículo 4. Pues todo hijo de Dios, y remarquen esa palabra, dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de ¿qué? Por medio de nuestra fe. Si nosotros estamos en una situación difícil, ¿cuál es mi recurso para que yo pueda tener la victoria sobre el pecado, sobre mis debilidades, sobre ese algo que me está ahí duro y duro y duro, esclavizando y me está causando dolor, que lo cometo y me está llevando a alejarme de Dios? Lo único que tenemos que hacer es confiar. Como dice aquí, pues todo hijo de Dios vence, ¿sí? Vence. ¿Y cómo logramos esa victoria? Por medio de nuestra fe. Solamente. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Dice, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es cierto, tal vez una persona que no ha creído en Jesucristo diga, es que no puedo contra el alcohol, no puedo dejarme de drogar, no puedo dejar de ser adúltero, no puedo dejar de ser un gruñón, un enojón, no puedo dejar de ser un celoso, ¿sí? No puedo dejar de X, Y y Z, ¿sí? A eso se lo dejamos para los de allá afuera. Pero los que han venido a Cristo, los que han depositado su fe y su confianza en Jesucristo como medio de salvación, no solamente la fe en Jesucristo es para salvación, sino para cada momento de nuestra vida y que en nuestras debilidades también se manifieste el amor, la gloria y el poder de Dios
en nuestras vidas. Otra vez, dice, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo. Versículo 5 dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si estoy siendo claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Seguimos en el capítulo 5, de ahí nos saltamos al versículo 18. Dice lo siguiente. Sabemos, y ahora yo le llamé los tres sabemos. Sabemos como cristianos, sabemos como hijos de Dios, ¿sí? Sabemos como lo que somos, versículo 18, dice Juan. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Se dan cuenta? Otra vez, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Un verdadero hijo de Dios no va a estar cae y cae y cae y cae. Como dice aquí, estar practicando, practicando y pecando. Que dice, pues sí, le pido perdón a Dios y todo, pero otra vez casi con toda la intención de volver a cometer el pecado, otra vez lo vuelven a hacer. Le vuelven a pedir a Dios y otra vez volver a caer o hasta buscar la situación para caer otra vez en ese pecado. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Qué más dice? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Y ahí en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por nosotros, que dice, ellos no son del mundo, ¿sí? Solamente te pido que los libres del mal. ¿Y qué es lo que dice aquí Juan? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. En otras palabras, si viene, dijéramos, Satanás o alguien tratando de que nosotros caigamos en pecado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, entender que estamos protegidos por Dios. ¿Sí? Confiar en Jesucristo, porque solamente a través de nuestra fe podemos confiar en Él. Y 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Eso ya lo sabemos. El pecado está allá afuera, está fuera de nuestras familias, está fuera de nosotros. Versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. ¿Sí? Y es parte de nosotros como maestros poder enseñar a este Dios verdadero. Y dice, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y concluye Juan su epístola con lo siguiente: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Si nosotros sabemos que hay algo que a lo mejor nos está ahí atormentando, que sabemos que a lo mejor no podemos, o que nuestra vida pasada siempre fue nuestro pecado, que dice aquí que recomienda Juan, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar. Alejarnos, alejarnos. Si a lo mejor yo sé que en mi vida pasada tuve problemas con el alcohol y de repente mis amigos del trabajo me invitan a una reunión donde yo sé que va a haber alcohol, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Poner una ronda?
No, alejarme. ¿Sí? Alejarme, simplemente decir no, no. ¿Por qué? Porque eso le quitaría el primer lugar. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y lo primero que tiene que estar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tiene que ser Dios, el verdadero Dios, Jesucristo, la verdadera salvación, el verdadero sacrificio por mis pecados. ¿Quién es? Jesucristo. Y es la vida eterna, como lo acaba de mencionar Juan. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bueno, el apóstol Juan eso es lo que enseña. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Y pregunto, ¿cómo tienes que ser el cristiano? ¿Tratar de vivir en santidad? Sí. ¿Practicar el pecado? No. ¿Complacerse en el pecado? No. Alejarse. Si llega a pecar, ¿qué tiene que hacer? Pues abogado tiene para con Dios. Sí, pero la perspectiva es de que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que dejar de pecar. ¿Sí vamos claros? Bien. Ahora sí, vamos a la epístola a los Romanos con el apóstol Pablo. Ahora, ¿el apóstol Pablo podrá estar enseñando algo diferente o estará enseñando lo mismo? Vamos a Romanos. Capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 5. Pablo está hablando acerca de la fe que hemos tenido en Jesucristo, acerca de este hombre que el pecado entró por un hombre, refiriéndose a Adán, y así vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora en Jesucristo, estoy refiriendo exclusivamente al capítulo 5, Jesucristo ha obedecido a Dios, ha cumplido la ley y por medio de esta obediencia Dios nos justifica. Versículo 18, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. No, versículo 17. Dice, pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado. ¿Cómo vivirán? ¿Cómo vivirán los que han creído en Jesucristo? Porque todos los que lo reciben, refiriéndose a Jesucristo, la salvación en Jesucristo, vivirán en victoria sobre el pecado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿El pecado los va a someter? No, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Vida qué? Nueva para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que vivir de la misma forma que yo vivía anteriormente, ahora dentro de mi comunión real, que yo presuma de mi comunión real con Dios. No, ¿qué es lo que decía Juan? ¿No es exactamente lo mismo? Que teníamos que dejar el pecado y que los hijos de Dios no practicaban el pecado. ¿Sí? Dice otra vez, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Vida nueva para todos. 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado,
pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Se dan cuenta? La ley solamente, y lo menciona con anterioridad Pablo, la ley solamente era, como dice, un ayo, un maestro para decirnos, esto no le agrada a Dios, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto es pecado, esto lo puedes hacer, esto le agrada a Dios y esto sí es pecado. Para eso servía la ley, la ley, para poder entender la forma de pensar de Dios, comprender su moral de Dios, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos saber qué era lo que agradable y no a Dios. Versículo 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida. La vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Sí? Hasta ahorita de lo que hemos leído de Romanos, ¿hay algo que se contradiga con lo que Juan leímos? No. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito también de Pablo? Que el creyente crea que tiene vida nueva, ¿sí? Que entienda que tiene que vivir para Dios. Versículo 2 dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, y hace esta pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Sí? Hasta el mismo Pablo está diciendo, ¿cómo es posible? Ya somos hijos de Dios, ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos justificó. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo ahora y diciendo que tenemos una vida nueva, cómo es posible que sigamos o queramos seguir en una vida de pecado? No es coherente. ¿Sí? No es coherente con lo que nosotros podemos estar predicando. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en su bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Qué recordamos de lo que dijo Juan? Que cuando Jesucristo venga en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados, que así como Él es, nosotros tenemos la perspectiva de también un día ser como Él. ¿Sí recuerdan lo que dijo Juan? ¿Sí? Es lo mismo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y después versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Y esto lo quiero resaltar porque ya, ahorita que empecemos ya más con Romanos 7, tenemos que recordar estas frases que el mismo apóstol Pablo está mencionando. Dice, sabemos que nuestro ¿qué? Antiguo ser pecaminoso, ¿qué le pasó? Fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Pero qué creen? Lo tenemos que creer. No la tenemos que creer. Si no creemos esto, cuando estemos en esos momentos de debilidad, simplemente Dios, Jesús, no puede obrar porque no confiamos en Él. Porque para salvación sí puede, si depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza para salvación y Jesucristo nos salva, nos sella. Pero tenemos que entender que tenemos que creernos que el pecado ha perdido todo su poder en nuestra vida. Y después dice, ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. El mismo apóstol Pablo está diciendo,
ya no somos esclavos del pecado. Si tenía problemas con esta situación, ya no eres esclavo de, tienes que creer que eres hijo de Dios y que no puedes seguir siendo esclavo del pecado, ni del alcohol, ni de las drogas, ni de la infidelidad, ni de tu mal humor de X, Y y Z. No puedes ser esclavo del pecado. 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos. De la misma forma que hemos sido identificados con Jesucristo, también nosotros, de la misma forma que Cristo fue levantado, también nosotros nunca más volveremos a morir. De ahí nos saltamos al versículo 11 y dice lo siguiente: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Que era lo que decía Juan. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que depositan o los que tienen su fe en Cristo Jesús. Si no tienes fe y confianza en Cristo Jesús, amigo mío, nunca vas a vencer en tus debilidades. Jamás. Porque quien te tiene que ayudar no son tus fuerzas, sino es Jesucristo en tu vida. ¿Me explico? Es que no puedo. Claro, yo sé que no puedes. Dios sabe que no puedes. Jesús sabe que no puedes. Pero tienes que depositar toda tu fe y toda tu confianza. Eso anima a tener una relación estrecha con Dios. Eso anima a tener una verdadera comunión con Jesucristo, confiando, pidiéndole, rogándolo, humillándonos ante Él. 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Y dice, no caigan. ¿Cuál es la perspectiva del apóstol Pablo referente al pecado? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan. No caigas al pecado. Ante los deseos pecaminosos, después 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Nuevamente, no hay que dejar, no hay que caer, no hay que servir al pecado. Y después dice, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos. ¿Cuándo? Antes. ¿Ahora? No. Antes estaban muertos al pecado, dice, pero ahora tienen una vida nueva. Y es lo que Juan dice, y somos hijos de Dios y se la tienen que creer, nos la tenemos que creer que somos hijos de Dios y que sí podemos dejar de pecar. ¿Podemos dejar de pecar? Sí, podemos dejar de pecar. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Pablo, porque lo dice Juan, inspirados por el Espíritu Santo. Y Jesucristo, quien está día con nosotros, animándonos, y Él quiere que siempre confiemos en Él. Y después dice, más adelante Pablo dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Dice, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? El ánimo de Pablo es, dejen de pecar, créansela que son hijos de Dios, créansela que Jesucristo está ahí en esos momentos y que realmente sí pueden dejar de pecar. Versículo 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley?
Y otra vez la misma pregunta que hacía al principio de este capítulo. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo qué? Lo que decide obedecer, ¿sí? Nosotros, de cierta forma, si caemos en una situación, no es por nuestra debilidad, es porque nosotros decidimos. Decidimos en ese momento no creer en Jesucristo. Decidimos en ese momento no buscar refugio en Dios. Decidimos en ese momento no buscar la ayuda de Jesucristo en mi debilidad. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que fallamos. Dios no. Jesucristo no. Nosotros somos los que decidimos. ¿Sí? Después dice, versículo 17, nos saltamos. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Qué dice Pablo? No se hagan esclavos del pecado. Si quieren ser esclavos, sean esclavos de Jesucristo. Sean que cada miembro de su cuerpo sea entregado para la gloria y servicio de Jesucristo. ¿Sí? No sea, ahora sí que teniendo la vida enfrente y teniendo la maldición o la muerte a un lado, ¿por qué siguen escogiendo la muerte? ¿Por qué siguen escogiendo alejarse de Dios? No, lo que tienen que hacer, si quieren servir a alguien y ser esclavizados y ser, ahora sí que esclavos, esclavícense a Cristo, sirvan a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora que son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Sí? Si yo me esclavizo a Jesucristo, todo momento en mi vida será una vida recta, sin pecado. 19. Ahora, fíjense bien, aquí ya nos va a preparar Pablo para lo siguiente. 19. Perdón, versículo 19 dice, uso la ilustración de la esclavitud. ¿Qué es lo que va a usar? Una ilustración. ¿De qué? De la esclavitud. Bien. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. ¿Sí? Pablo ya nos está preparando y va a usar una ¿qué? Ilustración. Hasta ahí vamos bien. Dice, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Y después dice que en el presente, no. ¿Qué dice qué? En el pasado. En otras palabras dice, cuando ustedes eran, no actualmente, sino en el pasado, dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual hundió aún más en el pecado. ¿Cuándo? A esa persona de su antigua naturaleza. ¿Cuándo? En el pasado, no en el presente. Y después dice, ahora ya hace una diferencia entre el pasado y el presente. Dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Si vamos bien, ¿sí? Versículo 20. Cuando eran tiempo pasado, no tiempo presente, cuando eran, ¿qué? Esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Sí? Pablo muy claramente está hablando acerca de esa persona del pasado. ¿Sí? Lo que ellos eran en su antigua naturaleza, ¿de cuándo? Del pasado. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, pero ya no hacen. ¿Sí? Están avergonzados, a diferencia de muchos creyentes hoy en la actualidad que a veces se sienten bien orgullosos porque dicen, no, pues
le doy gracias a Dios porque me salvó, porque era narco, porque era asesino serial, porque, o sea, como que quieren engrandecer sus pecados y lo hacen hasta de una forma, hasta de orgullo, ¿no? Y dices, pero si estás escuchando todo lo tremendo que estás diciendo y aún así te da orgullo mencionarlo, no, te debería de dar pena de dónde, hasta mencionarlo, como dice aquí, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Y versículo 22 otra vez con este juego de palabras del tiempo. Pero ahora, no en el pasado, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. En otras palabras, ¿el pecado está obrando en ellos? No, porque ahora están libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. En otras palabras, al hacerse esclavos de Dios, están obedeciendo ¿a quién? ¿A Dios o al pecado? A Dios. Dice, y otra vez, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Aquí Pablo está siendo muy claro cuando dice antes, ahora, antes, ahora, y esas son las palabras o las frases que tenemos que poner mucha atención. Versículo 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta ahorita, ¿hay alguna diferencia entre lo que enseñó Juan y lo que está enseñando Pablo? ¿Cuál es el tema que estamos viendo acerca de que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene que vencer al pecado y tiene que vivir en santidad? Si vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Capítulo 7. Ahora bien, ya cambia, ahora sí, pero también sigue con la hilatura. Ahora bien, amados hermanos. Y después dice, fíjense bien, ahora bien, amados hermanos, y después dice una palabra importante que debemos resaltar. Ustedes que conocen la ley. ¿Quiénes son los que normalmente conocen la ley? Los judíos. ¿Sí? En otras palabras, Pablo nos está diciendo que en la iglesia de Roma, a la cual está dirigiendo esta carta, tanto había gentiles como había ¿quién? Judíos. ¿Sí? Entonces, ahora de cierta forma, Pablo se está dirigiendo a aquellos hermanos dentro de la iglesia de Roma que conocen la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente estos hermanos que conocen la ley, había ciertas situaciones en las cuales ellos no les eran muy claras. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso ahorita en el capítulo 7, Pablo se está enfocando, otra vez versículo 1, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. Por eso, bueno, nos saltamos todo eso. De ahí nos saltamos al versículo 4, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Sigue Pablo con esta ilustración. La cuestión es la siguiente. Ustedes murieron por el poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo ya pagó por ustedes, ustedes se identificaron con Cristo, ¿sí? De hecho, en el capítulo 6 lo menciona, en el bautismo hicimos esa representación de Jesucristo, esa muerte, esa resurrección, y para andar en vida nueva. Y después dice, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Por qué? Porque murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Versículo 5. Cuando vivíamos, dice pasado o presente.
Dice, cuando vivimos. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, ¿en qué tiempo está haciendo? Pasado. En otras palabras, Pablo está diciendo antes, no ahora, antes. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban. ¿En qué tiempo? Pasado, actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba. ¿En qué tiempo? Pasado. Seguimos hablando del pasado. Esos malos deseos que producían pasado, nuevamente, una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Qué? Pasado. ¿Sí? ¿Cuál es la ilustración de Pablo? Si se dan cuenta, estar hablando del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa, de antes de qué? De Jesucristo. Lo que precisamente la ley no podía hacer. Bien, versículo 6, otra frase interesante. Pero ahora, y el hecho de que diga, pero ahora, es porque está haciendo la diferencia del pasado al pero ahora. ¿Sí vamos bien? Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Y otra vez dice, ahora podemos servir a Dios. Antes, no. Ahora, sí. Ahora sí podemos servir a Dios. Dice, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley. Dice, sino mediante uno nuevo, el de vivir. ¿De qué forma? En el Espíritu. Porque somos espirituales ahora. Sí, Dios es espíritu y busca que los verdaderos adoradores le busquen en espíritu y en verdad, que seamos reales, que seamos honestos, que seamos personas espiritualmente capaces, entendidas y tener esa relación espiritual con Dios. Sí, entonces ahora podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos mediante el nuevo, el vivir en el Espíritu. De esa forma. Versículo 7. Ahora bien, dice Pablo, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? No. Dice, de ninguna manera. De hecho, fue la ley quien me mostró pasado, me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido pasado que codiciar es malo, sino que la ley, si no es malo, si la ley no lo dijera, no codicies. Pero el pecado que dice, usó, pasado, presente, pasado, usó es pasado. Ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos. Versículo 9. Hubo un tiempo, ¿qué es eso? Pasado. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí pasado, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, etcétera, etcétera, todo eso le está hablando pasado, todo eso está haciendo referencia a la persona antes de Cristo. Versículo 11 dice, el pecado se aprovechó, pasado, ¿sí?, de esos mandatos y me engañó, pasado, dice, usó los mandatos para matarme, usó pasado. Versículo 12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos y rectos y buenos. Bueno, 13 dice, pero como pueden ver, ¿acaso la ley que es, bueno, de ahí nos saltamos al, ese del pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte? Por eso podemos ver que terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Sí? Prácticamente cuando una persona antes, estando dentro de la ley, quería obedecer a Dios, cuando decía robar es malo,
La persona se quería acercar a Dios, pero la persona había robado. ¿Qué era lo que hacía la ley? Pues me decía, pues que estoy en pecado. ¿Sí me explico? Entonces ya no me sentía yo justo, ya no me sentía bien. Sí, sino Dios me estaba diciendo a través de su ley, a través de sus mandamientos, que yo estaba cometiendo un pecado. Versículo 14. Ya vamos un poquito más rápido. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Pero referencia a quién? A la persona antes de venir a Cristo. ¿Sí está quedando claro eso? ¿Sí? Después dice, porque soy demasiado humano, dice, un esclavo del pecado. Pero ahora está diciendo, pareciera ser que Pablo está diciendo eso, lo que se comentaba, que Pablo estaba diciendo esclavo del pecado, pero está en esa ilustración de hablar de una persona antes de venir a Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Y dice, la ley es buena y espiritual y el problema está en mí, dice, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. 15. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la persona, en cuanto a la ley, quería acercarse a Dios, pero no lo podía hacer porque la misma ley le decía que era un pecador. En cambio, hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con de que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, y recordemos que lo que enseñó Juan, lo que enseñó Pablo, tanto capítulo 5, capítulo 6 y parte de lo que es capítulo 7, prácticamente uno ya no es esclavo de quién, del pecado. Entonces, esta persona que está refiriendo aquí es simplemente la ilustración que Pablo está haciendo referente a la persona que es antes de recibir a Jesucristo como medio de salvación. Dice otra vez, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, bueno, etcétera, etcétera. Versículo 20 dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es lo mismo que dice esta persona antes de venir a Cristo. 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacerlo lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Cuando dice amo la ley de Dios, ¿a quién se está refiriendo? Aquellos que conocen ¿qué? La ley. ¿Quiénes son los que conocen la ley? Los judíos. ¿Los gentiles? No. ¿Sí? Bien. 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y otra vez lo repito, lo que hemos venido desde Juan y parte de Pablo dice que un verdadero creyente está esclavizado por el pecado. No, absolutamente no. Versículo 24 dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Y qué es lo que decía Juan? ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que han creído en Jesucristo como medio de salvación. Entonces, Pablo no puede estarse hablando de sí mismo. Es simplemente la ilustración de una persona, de un judío, ¿sí? Que lo único que tiene para acercarse a Dios es la ley, ¿sí? Pero a la hora de que se acerca a la ley, la misma ley le enseña al judío que es pecador, ¿sí? 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Ahora el Señor, Pablo, perdón, está diciendo, cuando hacen esta pregunta, un judío dice, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hace como un paréntesis Pablo y dice, gracias a Dios, la respuesta ¿qué? A la pregunta anterior. ¿Sí vamos bien? ¿Cuál es la pregunta anterior? ¿Quién me librará de librará de la vida dominada por el pecado y la muerte? 25. Gracias a Dios, la respuesta está
en Jesucristo nuestro Señor. Otra vez Juan que dice, ¿quiénes son los que han vencido al mundo? Quienes han creído y creen en Jesucristo. Y después dice Pablo, así que ya ven, en mi mente, refiriéndose otra vez a esa ilustración, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, que un cristiano no tiene ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Eso fue en el pasado, si recuerdan, que lo acabamos de leer. Dice, soy esclavo del pecado. Si vamos bien, dudas, preguntas, reclamaciones, ¿no? 8, llegamos al 8. Les dije que íbamos a leer mucho y qué bueno, qué bendición. Capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Sí? Y otra vez, ahora Pablo nuevamente vuelve a hablar de lo que venía hablando capítulo 5, de lo que venía hablando capítulo 6, parte del capítulo 7, y otra vez llegamos al capítulo 8, donde el mismo Señor Jesucristo, Pablo está hablando que el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, que decía Juan, creámoslo. Y realmente lo somos hijos de Dios, pero dice, y el pecado que lleva a la muerte. Versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos. Por eso Pablo, hacemos referencia a que la persona de Romanos capítulo 7 es un judío, o es la personificación de una persona que conoce la ley, de un judío que ha tratado de acercarse a Dios y que la ley no le permitía acercarse a Dios, porque a pesar de que quería acercarse a Dios, ser santo, no lo podía hacer porque la persona tenía una naturaleza o tiene una naturaleza pecaminosa. Pero cuando han venido a Cristo, han creído en Jesucristo, ya no tienen esa naturaleza pecaminosa. Versículo 3 nuevamente dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, refiriéndose a esa naturaleza del pasado. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, lo que decíamos hace rato, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Un verdadero Hijo de Dios, un verdadero creyente, alguien que día con día confía en el Señor Jesucristo como medio de salvación, también debe de confiar que Jesucristo también es capaz de librarlo de cualquier situación de pecado, sobre todo esa, para no perder nuestra íntima comunión con Dios. 4. Lo hizo para que cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos, fíjense, a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Un hijo de Dios tiene que vivir de una forma espiritualmente santa, ser santo como su Padre Celestial es santo. 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Se dan cuenta? El mismo apóstol Pablo está haciendo esa gran diferencia. Ya no tenemos esa naturaleza, ya nosotros estamos dominados o tenemos que estar dominados por el Espíritu Santo. Versículo 7,
pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. En otras palabras, vuelve a hacer referencia a esa ilustración, mientras que la gente siga pensando que a través de la ley, que a través del cumplimiento de la ley serán justificados delante de Dios, eso ya no es posible, porque en el versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y después dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque una persona que ha creído en Jesucristo, que ha sido sellada por el Espíritu Santo, tiene que ser guiado o dejarse guiar por Dios, por su Espíritu Santo. No es posible y no es congruente que alguien se diga cristiano, que alguien se diga creyente y siga siendo dominado por una antigua naturaleza. O sigue siendo su naturaleza, ¿sí? Porque entonces no han creído realmente en Jesucristo como medio de salvación. Y versículo 11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y terminamos con el versículo 26, y ahí nos saltamos al versículo 26, y dice, y además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce a cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente en Jesucristo, un verdadero discípulo de Jesucristo, siempre será una persona que será guiada por el Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, en relación a esto ya vimos que, ¿se acuerdan de la última vez? Cristo nos salvó, ¿no? Cristo nos dio esa nueva naturaleza, ¿no? Nos dio este nuevo, ya vimos, ¿no? Que si las personas que no tienen a Cristo no pueden vencer al pecado, así como luchan con su propia naturaleza. No lo pueden vencer, vemos aquí como dicen, ¿no? O sea, luchan, es una lucha constante y no lo pueden vencer. Mas sin en cambio, ya cuando tienes a Cristo, Él te da esa fuerza, ¿no? Así como dice, sí. Esa fuerza, Él te da esa fuerza para salir adelante. Aquí lo que no, bueno, al menos en lo personal no puedo entender es, si vemos que si bien Dios nos da esa naturaleza,
Dios nos da esa fuerza y como dice, ¿no? O sea, podemos ser santos porque Él es santo y porque tenemos al Espíritu Santo. Sí. O sea, tenemos a Dios en nuestro corazón. Sí. Podemos ser santos. Sí. Aquí la pregunta es, ¿por qué no lo somos? Ajá. O sea, es algo que vemos aquí, incluso aquí en esta misma de Romanos 8, 10, 12, ¿no? 8:12 dice, por lo tanto, hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, ya aquí, la otra vez, me decía que Pablo no se refería a él en el versículo 7, ¿no? Pero en el capítulo 7, perdón. Pero aquí, viendo el capítulo 8, veo que aún así ya no está hablando de esta persona pecaminosa, sino está hablando de ellos mismos, ¿no? De un creyente. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, vemos que todavía tienen esa naturaleza pecaminosa. Y no es como una justificación de, ya vimos que sí pueden derrotar al pecado, sí, por medio de Cristo. Sí. Pero también podemos ver que ¿cómo se llama? Como decía, ¿no? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Eligiera cualquiera, ¿no? Casi. Un verdadero cristiano va a elegir siempre hacer lo bueno delante de Dios. Tiene que elegirlo. Pero aquí vemos, eso significa que va a seguir, que ya es santo. Ese es como un juego de palabras que en lo personal me confunde, porque dice que santificados sois por la fe. Sí. Sí, o sea, somos santos. Así es. No por nuestras obras. Somos santos no por nuestras obras, somos santos por medio del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y siento que también es bueno el inculcar el que seamos santos, porque sí lo podemos ser. Eso es bueno, es lo que nos invita la palabra. Pero también existe un riesgo de que se llegue a pensar que por hacer las cosas bien somos salvos. Así es. Esa es la cuestión, porque si nos preguntamos en lo personal, si a mí me preguntan en esta semana, o cada quien no se pregunta y se examina a sí mismo, dice, ¿has cometido pecado en esta semana? ¿Qué puedo decir yo? No, pues yo sé que yo soy santo porque Cristo murió por mí y Dios me ha hecho santo, ¿no? Sí. Quiero obedecerlo, quiero hacer lo bueno, ¿sí? Mas si en cambio he pecado, lo puedo decir. ¿Soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios? O si esa persona me dice, no, pues es que tú ya puedes ser santo, ya puedes ser salvo, o sea, tú no tienes paro, tú pudiste vencer el pecado, y yo sé que yo pude vencer el pecado. Mas si en cambio, ¿por qué no lo hice? O sea, fue una decisión, así como habíamos visto también la otra vez, el pecado es una decisión. Creo que siendo honestos, cada uno consigo mismo puede llegar a eso mismo. Si yo puedo vencer el pecado por medio de Cristo, porque Cristo ya lo venció, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos eligiendo eso? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Si ese no es el actuar de un hijo de Dios. Así es. Y ahora otra, si yo me digo, no, pues no he pecado, hago Dios mentiroso. ¿Cuál? Ese es el dilema, bueno. Sí. Se tiene el mal concepto de que cuando dice uno que ya no peca, pareciera ser que ya no sientes atracción por. ¿Sí? Cuando fue tentado Jesucristo, y de hecho por eso esto de que dejó de comer durante 40 días y 40 noches, ¿cuál fue la primera tentación de Satanás sobre Jesús? El hambre. ¿Sí? Y lo tentó, y Jesús tenía hambre. Mucha. 40 días y 40 noches y tenía hambre, ¿sí? Y fue tentado. Pero Jesús cayó en esa tentación, tenía hambre, ¿sí? Cuando
se le subió al pináculo más alto para que viera todas las, ¿sí? Él de dónde venía. Dice Efesios que él se despojó a sí mismo, o sea, se quitó su reino, se quitó todo. Pudo haber tenido la emoción o el pensamiento de, pues, yo siempre he sido rey. Este me está ofreciendo ser rey, ¿sí? Nuevamente lo tentó en esa situación, ¿sí? En esas debilidades. Ahora, es cierto que vamos a seguir teniendo, así como Jesús tuvo hambre, tuvo esa, a lo mejor la cosquillita de que, este me está ofreciendo esto, y así en la otra tentación también, ¿sí? Y pareciera ser que lo que se enseña, o a lo mejor lo que no se entiende es de que cuando estemos ante esa situación de pecado, vamos a sentir también hambre. O sea, si yo estoy ante la tentación de lo que es, digamos, el alcohol o el cigarro o algo así, o las mujeres, por decirlo de una forma, a lo mejor ahí va a estar la emoción, al de, ay, pues sí quisiera, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que no sentir, pero ahí va a estar, ¿sí? Pero es ahí donde uno, como lo acabamos de leer hace rato, tiene que decidir a quién le vas a servir. Si a ese, pero ahora tienes, era lo que no puede hacer la ley. O sea, la ley, pues, o sea, tú lo que quieres hacer, no lo puedes hacer, ¿sí? Porque no tienes nada que te ayude. Pero ahora como creyentes, ¿a quién tenemos? Al Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, ¿sí? Hace rato me preguntabas, bueno, ¿todos hemos pecado? Sí, todos hemos pecado y en esta semana todos hemos pecado. Pero no quiere decir eso que tengamos que justificarnos porque siempre vamos a ser débiles a no vivir una vida de santidad. ¿Sí me explico? O sea, nuestra añoranza, y por eso lo quise ver desde Juan, lo que dice Pablo aquí en Romanos, es que nosotros podamos ser, si queremos ser esclavizados, seamos esclavizados a la obediencia a Cristo y no esclavizados a las cosas de nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos que también nosotros tenemos cosas que hacer y tenemos que tomar decisiones importantes, aún en las situaciones de pecado. Porque ahí nuestra voluntad será o obedecer a Dios o desobedecerlo. Por eso es de que nuestra voluntad tiene que ser implícita en esa situación. Porque si de cierta forma, ok, otra vez volvamos al tema del alcohol, ¿sí? O sea, Señor, quítame esta sensación. Ya no quiero sentir eso de que quiero tomar. Sí, quítamelo. No te lo va a quitar a lo mejor. No te lo va a quitar. Pero tú día a día tienes que tomar la decisión de quiero obedecerte. Y lo obedezco. Aún así, a pesar de que sientas esa ansiedad, tienes que obedecer. ¿Sí? ¿A quién? Tú decides. Si obedeces a esa u obedeces a servir a Cristo. No sé si estoy siendo claro o no, o más de confusión. Sí, no, sí, es que de eso sí lo comprendo, ¿no? O sea, es algo de buscar siempre agradar a Dios, ¿no? Esa es la línea, es lo correcto, buscar siempre agradar a Dios. Y así como dice, ¿no? O sea, la tentación en sí no es el pecado, o sea, en sí la tentación no es el pecado. Y sí podemos ser santos, esa parte creo que ya lo entiendo, porque antes pensaba que era como algo de sujeta al pecado, ¿no? Pero no, ahora ya entiendo que podemos llegar a ser santos, si así lo queremos, agradando a Dios. Sí. Pero esa es mi pregunta ahorita, ¿por qué no? Bueno, aquí viendo un poco en versículos en Romanos 6, capítulo 19, al final, que dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. O sea, 6:19. Sí, 6:19. Sí, dice, deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos.
O sea, entiendo que no se refiere a la santidad de esta santidad que Cristo nos dio, esta santidad que somos santos por medio de Cristo, sino tal vez se está refiriendo a esta santidad que nosotros podemos llegar a ser siguiendo el camino del bien. Digamos, hay varios tipos de santidad. Santidad instantánea porque es apartados para. ¿sí? Entonces, en el momento en que aceptamos a Jesucristo, somos santificados y apartados para Él. Pero otra cosa es ahora tener una vida santa. Es a lo que le entiendo, así, buscar una vida en santidad con Dios, ¿no? Este tipo de santidad que uno mismo elige, bueno, es que logra cuando hace lo correcto, cuando obedece a Dios, es este tipo de santidad. Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué no podemos llegar a hacerlo? O sea, yo me pongo en lo personal, ¿no? No sé, tomar ejemplo que manda ahí más. Menos yo sí como lo que le decía, todos pecamos, ¿no? De alguna u otra forma, incluso en los pensamientos. No hacer lo bueno también es pecado. Creo que en lo personal, creo que hasta que lleguemos, hasta que moramos, no vamos a llegar a este tipo de santidad. De ahí en fuera, pues siempre vamos a estar batallando, siempre vamos a estar, siempre vamos a tener que elegir estas dos vertientes, ¿no? Lo bueno y lo malo. Muchas veces elegimos lo malo. Y es algo que en lo personal no, pues, así como, no sé cómo llamarlo, ¿no? En lo personal no me gustaría hacerlo, pero lo hago. Entonces, creo que pues sí es complicado, ya me confundí más. Pero en lo personal quisiera hacer eso, ¿no? Yo sé que Dios está conmigo y Dios me ayuda y lo podría llegar a hacer, pero ¿por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no podemos? Bueno, con la persona, ¿por qué no puedo? Creo que cada uno batalla con algo, ¿no? Y es algo que va a seguir batallando. No sé si alguien puede decir, no, pues yo esta semana o este mes o este día incluso, ¿no? Me he comportado santamente, tal vez. Sí, podemos ser muy arrogantes en ese sentido, seamos muy presuntuosos decir eso. Pero lo que sí, lo que podemos ver tanto en Juan, Pablo y todos los demás, el mismo Señor Jesucristo, es siempre la invitación a tener una vida santa, correcta. Hace 15 días hasta este hermano mencionaba que por qué sacan Romanos capítulo 7 así y enseñan y casi, y más en los primeros momentos del crecimiento de la persona y hacen una enseñanza o en un discipulado y casi lo estás condicionando y le estás diciendo, ok, sí cometes pecado, pero no te preocupes, al fin tienes tu débil naturaleza y tienes el Espíritu Santo y cuando tú quieras, casi cuando tú quieras, le obedeces a una o le obedeces a otra. ¿Sí me explico? Por eso yo quise irme con Juan, saben que aquí leemos mucho el contexto, para que entendamos bien todo el pensamiento cristiano. Y el pensamiento cristiano y de los apóstoles es que uno puede vivir en santidad. Y así como decía Juan, dice, amigos míos, no se dejen engañar en cuanto a esto. El que vive justamente, pues es de Dios. Y el que vive injustamente, pues dice, hasta pone la palabra, y es del diablo. ¿Sí me explico? Pero ¿qué es el ideal de un hijo de Dios? Que sea esclavo a Jesucristo, no esclavo a su antigua naturaleza. ¿Qué es antigua naturaleza? Romanos, aquí Pablo está diciendo, ya no le hagas caso, ya no la tienes, pero tú sigues creyendo que la puedes tener. ¿Sí? Y por eso se dirige Pablo a los que conocen la ley, porque los gentiles, o sea, ¿qué seguían? ¿Qué tipo de moral? ¿Sí? Por ejemplo, en Roma, ¿qué tipo de moral seguían? Pues ellos lo que el mismo Estado les decía. Igual puede ser no robar, no matar, etcétera. Lo que la ley dentro del helenismo les dictaba.
¿Pero les interesaba la ley de Dios? No. ¿Sí? A nosotros como gentiles nos interesará, no, nada más cuando somos adoctrinados de cierta forma con que hay que cumplir los 10 mandamientos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por eso es de que Pablo dice a ustedes, ¿sí? Que conocen la ley, ustedes trataron siempre de poder acercarse a Dios, de poder llevar una vida santa, pero ustedes mismos saben que no lo pueden hacer por su antigua naturaleza. Ustedes mismos saben que a pesar de que intenten, lo malo que quieren, lo malo que no quieren hacer, eso lo hacen. Y lo bueno que quieren hacer, eso no lo hacen. Sí, pero la ley no les ayuda en absolutamente nada. Sí, o sea, nada más saben que eso está mal y eso está bien, porque la ley les dice lo que lo que le agrada a Dios y lo que no les agrada a Dios. Sí, pero la ley no les va a ayudar nada. Pero ahora, en lo que sí les va a ayudar y lo que sí es importante es que lo que no pudo hacer la ley, ahora Cristo lo puede hacer porque nos ha librado. Sí, y nos ha dado esa libertad y nos ha librado de esa esclavitud para que ahora nos esclavicemos de alguna forma a Jesucristo y busquemos ese recurso del Espíritu Santo para que vivamos vidas santas. ¿Sí? Ahora, referente a ello, y no hablemos, ahora sí que no hablemos del pasado. Ahora algo muy importante que mencionó hermano, dijo, ahora ya entiendo. ¿Sí? Ahora, y qué bueno, eso me da gusto. ¿Por qué? Porque yo me quedé con esa inquietud de es que tengo que abordar este tema. A mí en lo personal como maestro no me gusta dejar así las cosas a medias. Entonces dije, tenemos que tomarlo. Y el hecho de que diga, ahora lo entiendo, yo siento y confío y creo que con base en lo que leímos el día de hoy, a lo mejor usted en su vida personal, de todos los que estamos aquí, vamos a tener más cuidado en nuestra forma de vivir. No sé si me explico. Sí, ya, ok, ya dije que no puedo, y todos aquí estamos de acuerdo que seguimos pecando, ¿sí? Pero sí he visto que la misma Biblia me dice que lo puedo hacer. Tengo que empezar ahora a creer eso y empezarme yo como dicen, cranearme, ¿no? Dicen unos, cranearme, hacerme un lavado de cerebro y empezar a creer realmente y entender que mi vida tiene que cambiar, ¿sí? A partir de hoy. Sí, porque ese es el propósito. Digo, si no venimos a la iglesia para aprender más de la palabra de Dios, que lo llevo a mi vida y que pueda yo agradar más a Dios, ya hemos dicho otras veces, no venimos a jugar a la iglesita, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros cada domingo podamos tener algo que nos podamos llevar en el día a día de nuestras vidas. No nada más venir y así como escuchar misa, ya cumplí ya, sino que ya. Y ahora, no solamente ustedes, sino también yo, porque yo soy el primero que tengo que aprender, tengo que desmenuzarlo, tengo que absorberlo, tengo que apropiármelo para que yo pueda explicarlo, ¿sí? Porque si yo no empiezo conmigo mismo, yo no puedo compartirles bien como debería de compartirles, ¿sí me explico? ¿Sí? Si no nada más, pues vamos a leer y ya, y si entendieron bien, y si no, pues no. Y si no, pues también. Y gracias a Dios, alabamos a Dios, ok, gracias a Dios porque vinieron y todo, y vamos. Lo que sigue, nos vemos desde dentro de 8 días. Y ya. De eso no se trata. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo más? No. Pero seguimos, pues esperemos, no sé si quiera ver otra vez después el video o leer otra vez los textos, o igual y no, leer los textos por sí mismo, pero a veces sí tenemos que quitar a veces ideas preconcebidas que muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Entonces, el seguir pecando como cristiano no es, o sea, no es que no sea malo, pero sí es normal. No, es malo. Pero, Y no debería de ser normal. pero un cristiano puede seguir pecando. O sea, no me refiero que como que quiera pecar, pero va a seguir pecando. Si tiene ese momento de debilidad, sí. Sí.
Si en ese momento decide no buscar la fuerza de Dios, ¿sí? puede ser débil y caer en el pecado. ¿Sí? Si en ese momento no busca la fuerza del Espíritu Santo, va a ser débil y va a caer en el pecado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.